Buenas, de nuevo, crack bursátil. Esto es Rusia, el país más grande del mundo y el principal beligerante en lo que puede resultar ser el conflicto más importante de este siglo. Quiero enfatizar que no estoy calificado para hablar sobre los detalles de la actual invasión en Ucrania. Sin embargo, este es un conflicto que, más que cualquier otro anterior, se está librando tan duramente a nivel bélico como a nivel económico. Y desde este ángulo de guerra económica podemos aprender mucho sobre un país, y es que las consecuencias de esta confrontación podrían ser absolutamente aterradoras para la mayoría de países. Primero veamos cómo es la economía de Rusia y cómo podría afectar a todo el país que este conflicto se alargue en el tiempo, y demostraré también cuál es el origen del gran conflicto que estamos viviendo. La mayoría de personas han estado criticando las últimas actualizaciones de la situación en Ucrania, pero nadie se está fijando en la situación económica de Rusia y su población. Y es que, a pesar del gran tamaño de Rusia, su inmensa riqueza de recursos y la gran población, su economía es comparativamente débil. Su producción nacional se ha comparado en tamaño con estados americanos como el de Texas o Florida, aunque la economía de Texas es, en casi todas las métricas, mejor que la de Rusia. Es extraño que Rusia sea considerada la 11ª economía más grande del mundo, puesto que si Rusia hubiese tomado mejores decisiones y no hubiese desperdiciado grandes oportunidades durante las últimas 3 décadas, Rusia podría ser uno de los países más ricos y más prósperos del mundo a día de hoy. Este era un país que en menos de 10 años aumentó su producción en más de un 800%. Tenía una población que estaba lista para abrazar el libre mercado y trabajaron duro para construir un futuro mejor para ellos. El resto de países en general querían que Rusia le fuera bien para evitar retroceder a la Guerra Fría. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tan grande y poderosa es la economía de Rusia a día de hoy? ¿Podrá sobrevivir Rusia al conflicto con Ucrania tras las sanciones que está recibiendo? Veamos dónde se inició la economía de Rusia y qué le ha llevado a encontrarse en una difícil situación económica de la cual probablemente no saldrá en mucho tiempo. La economía de Rusia, tal y como la conocemos hoy, comenzó a finales de 1991, después de que la Unión Soviética se disolviera oficialmente, y la Federación Rusa nació de sus cenizas junto a Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania. En ese momento, la segunda entidad más poderosa del mundo acababa de desaparecer y dejó un vacío de poder. Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética, perdió el interés por gobernar y se quedó como una figura pública. Para eso dejó a Boris Yeltsin, un expolítico soviético de alto rango, como el gobernante de la nueva Federación Rusa. Y mientras Occidente estaba encantado de que la Unión Soviética, su archienemigo durante más de medio siglo, se hubiese disuelto. Pero, en muchos sentidos, la población rusa tenía más miedo en este momento que en los años anteriores. Y es que estos hechos representaron el cambio de poder más dramático de la historia mundial, y fue una terrible crisis humanitaria de millones de personas que no estaban seguras de dónde podrían trabajar o de dónde conseguirían comida o cómo se suponía que su nuevo país operaría, puesto que este frágil estado de Rusia había centrado gran parte de su economía en el sector militar. En aquel entonces tenían una reserva de millones de misiles y armamento de guerra que no producían nada para sus ciudadanos. Por lo tanto, Rusia debía reestructurar su sistema económico. Para solucionar esto, se celebró el Consenso de Washington, llamado así porque fue formulado por los tipos de instituciones que tienen sus oficinas en Washington, D.C. El Consenso de Washington es básicamente un manual de instrucciones sobre cómo construir una economía nacional a partir de la nada y tiene 10 instrucciones básicas.
Con estas nuevas medidas, finalmente Rusia comenzó a comerciar sus materias primas con el resto del mundo. También implementó una nueva moneda en 1992 que se hizo canjeable por el antiguo rublo soviético, que fue la moneda predecesora que tuvo una inflación superior al 32%. Y se tomó también la importante decisión de privatizar las empresas estatales. Se podría pensar que, dados ejemplos como el de China, abrirse al comercio internacional y adoptar el libre mercado era una especie de fórmula para garantizar el crecimiento económico, pero desafortunadamente eso no sucedió. Realmente Rusia, en la década posterior a la caída a la Unión Soviética, sufrió una caída de más del 50% de su PIB. La razón más importante por la que esto ocurrió fue la privatización fallida de las industrias de la nación en la Unión Soviética. Toda la industria era propiedad del Estado, pero el consenso de Washington pide que se privaticen las industrias que agregan valor. Y hay dos razones para esta recomendación. La primera es que establece un mercado libre. No se puede reformar una economía sobre la base del capitalismo si todas las industrias más grandes de la nación están controladas por el Estado. Y la segunda razón es porque puede hacer que el país gane mucho dinero en muy poco tiempo. Rusia tenía muchas industrias valiosas. La extracción de recursos naturales era la más grande, pero también había utilidades de telecomunicaciones y empresas manufactureras. Sin embargo, la nueva Federación Rusa no estaba dispuesta a que una empresa estadounidense controle sus campos petroleros, por lo que la mayoría de estos activos se vendieron internamente. Pero más allá de esto, uno de los grandes problemas del país fue la corrupción, que cimentó el destino de Rusia durante las siguientes décadas. Los funcionarios a cargo de repartir las industrias de la nación fueron pagados bajo mano para otorgar fábricas a familiares o a través de sobornos. Esto no solo dejó a las principales industrias en mano de un número muy pequeño de personas muy corruptas. También significó que el país no recaudó tantos ingresos como podrían haber hecho si este proceso de privatización se hubiera manejado de manera más justa. Estos individuos bien conectados u oligarcas no solo administraron estas industrias de manera deficiente, sino que también tomaron casi todo el dinero que ganaron con sus operaciones dudosas y lo invirtieron en el extranjero. Este proceso fue asistido por la insistencia del gobierno ruso en mantener una tasa de cambio alta. Todo el dinero hecho dentro de Rusia por los oligarcas podría ser transferido a dólares americanos o a libras esterlinas a una tasa más alta de lo que normalmente dictaría el mercado libre. El gobierno ruso pagó mucho dinero para mantener este tipo de cambio, pero todo lo que hizo realmente solo sirvió para ayudar a los empresarios rusos ricos y a los corruptos. Esta fuga de capital significó que el gobierno tuvo dificultades para recaudar dinero y tuvo que depender del endeudamiento internacional. Todo esto llegó a un punto crítico en 1998, cuando una guerra fallida en Chechenia y la crisis financiera asiática se combinaron para dar a la nueva Federación Rusa su primera crisis económica, donde el gobierno ya no pudo pagar sus deudas y el tipo de cambio cayó bruscamente. Las industrias no lograban atraer compradores nacionales o extranjeros y las empresas ni siquiera podían pagar los salarios a su personal. El Banco Central, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional intentaron intervenir con una inyección de 22.000 millones de dólares porque nadie quería que esta agitación financiera empujara a Rusia hacia el estilo soviético y el socialismo. Y para sorpresa de nadie, más tarde se reveló que hasta 5.000 millones de esa inyección fueron robados por funcionarios corruptos de Rusia. Pero esta fuerte caída después de una década bastante decepcionante fue algo así como un trampolín para el cambio de rumbo de Rusia. Rusia ya no tenía nada que perder. Su moneda descendió un 80% de su valor prácticamente de la noche a la mañana. Y fue en este momento de 1999 en el que Vladimir Putin se convertiría en presidente sucediendo a Boris Yeltsin, que acababa de caer enfermo, y este entregó las riendas a su entonces primer ministro. El nuevo presidente Putin supervisó una serie de reformas que, para ser justos, hicieron mucho bien a la economía, pero su primera orden fue garantizar al expresidente que no habría ningún cargo por corrupción para él o para su familia.
Putin indultó al expresidente. Sin embargo, comenzó a realizar algunas medidas que empezaron a impulsar a Rusia e hizo que el país mejorase a lo largo de la siguiente década. Las grandes industrias se consolidaron cada vez más y fueron capaces de competir con sus rivales internacionales más grandes. El pueblo ruso tuvo acceso a un sistema financiero similar al occidental. La gente pudo pedir dinero prestado, encontrar empleos formales y usar estos ingresos para apoyar negocios genuinos en el propio país. Es cierto que seguía existiendo corrupción y sobornos entre líderes, pero la realidad es que eso ocurre prácticamente en la mayoría de países en mayor o menor medida. En 2013 la economía era 10 veces más grande que los mínimos de la crisis financiera de 1998. El nuevo presidente ciertamente fue controvertido, pero a veces una nación en apuros necesita un liderazgo fuerte para encaminarse en la dirección correcta. Pero en 2014 todo cambió, y fue el inicio del conflicto que estamos viviendo en este momento, puesto que en ese año acababa de producirse la invasión de Crimea. Una parte de la población ucraniana quería anexionarse nuevamente a Rusia, lo que terminó por desembocar en este conflicto. Tras esto, los Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y Japón impusieron sanciones a Rusia. Estas sanciones se basaron en tres cosas: prohibieron el suministro de tecnología para la extracción de petróleo y gas, pusieron límites a los viajes internacionales de los ciudadanos y oligarcas rusos y prohibieron la provisión de créditos a compañías petroleras rusas y a bancos estatales. La economía se contrajo y el país experimentó niveles más altos de inflación, ya que se prohibieron los productos importados, lo que significa que los suministros de todo, desde alimentos hasta medicamentos, se restringieron a lo que se podía producir localmente en Rusia. Este fue el inicio del conflicto que estamos viviendo hoy, que tras unos años de calma las tensiones se han vuelto a reanudar. ¿Y cómo queda la economía de Rusia de cara a los próximos años? Rusia es potencialmente uno de los países desarrollados más desiguales según el coeficiente de Gini, un país que estaba dirigido por un grupo muy pequeño de personas que se quedan con la mayoría de las riquezas y un país que vio muy pocas consecuencias sobre sus pasados actos de agresión. Lo único que queda por ver ahora es si esta nueva ola de sanciones será suficiente para frenar el conflicto ante el incierto futuro económico del país. Rusia actualmente tiene un PIB de 1,48 billones de dólares estadounidenses. Es casi seguro que caerá drásticamente en los próximos años a medida que las sanciones y una guerra costosa golpeen el fondo de su economía. Pero por ahora se mantiene como la 11ª economía más grande del mundo. Rusia tiene un PIB per cápita de poco más de 10.000 dólares estadounidenses, pero la corrupción, la mala gestión y el belicismo rara vez son una receta para el éxito económico, y eso es evidente en una economía que, a pesar de todas sus características naturales, han empobrecido constantemente a su país. Y si se alargan los conflictos con Rusia, podría implicar un gran aumento de la inflación en la mayoría de países, y esa subida de precios hace que la situación de Rusia te afecte más directamente de lo que pensabas. Descubre más en este vídeo y suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico. Crack Bursátil.